Paz y bien, hermanos. Pues hoy en la formación de predicadores vamos a ver el tema 5 y estamos todavía viendo en la construcción de una predicación efectiva y vamos a estar en el bloque de la planeación general del tema, profundizando el mensaje. Vamos a ver más ejemplos de profundizando el mensaje y vamos a ver el tema de pistas de aterrizaje. Bueno, nos quedamos en ejemplificar técnicas de los tiempos usando pasado, presente y futuro. Dice, consiste en analizar el tiempo en que están conjugados los verbos para tener una mejor comprensión del mensaje. Por ejemplo, vamos a ver Hebreos 12, 1b al 3. Sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Fijo los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Fijaos en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores, para que no desfallezcáis faltos de ánimos. Entonces aquí vamos a dividir esta cita en los tres tiempos, en el pasado, presente y futuro. Vamos a ver, en el pasado dice, soportó la cruz sin miedo a la ignominia. Nos habla del Señor. En el presente, ¿qué dice esta lectura conjugado en el verbo presente? Dice, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Fijos los ojos en Jesús. Y el mismo Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios. Fijaos en aquel que soportó tal contradicción. Esto sería en el presente y en el futuro, para que no desfallezcáis faltos de ánimo. Entonces, este mismo texto que leímos de Hebreos 12, 1b al 3, si lo dividimos en los tres tiempos, que está conjugado los verbos en pasado, en presente y en futuro, pues también nos ayuda a profundizar el mensaje en el sentido que queramos, al sentido que queramos darle. Muy bien, esta es técnica de tiempos con pasado, presente, futuro. Ahora veamos las preguntas para profundizar en el mismo mensaje. Dice, no solo el Señor nos da muestra que no hay que temer a las pruebas que se nos presentan, sino también nos acompaña para superarlas. ¿Por qué tememos? Otra pregunta es, en el momento de la prueba, ¿visualizo al Señor Jesús Todopoderoso sentado a la diestra de Dios? Veo también en Jesús al amigo que ha experimentado el dolor y el rechazo, que también me comprende en la prueba. Otra pregunta sería, ¿me desanimo en la prueba y desfallezco? Entonces, estas son preguntas que nos pueden ayudar a que el auditorio, la audiencia, entrar en profundidad. Muy bien. La otra técnica de los tiempos es el tiempo transcurrido. Y aquí consiste en analizar el paso del tiempo en la lectura. Y pues vamos a ver esta cita que es Hebreos 5 del 7 al 9. Es como una cita que nos resume la vida de nuestro Señor. Y dice así, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia, y llegado a la perfección,
se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Muy bien. Miren, vamos viendo aquí algunas cosas que salta poderosamente nuestra atención. Aquí dice, primero, súplicas con poderoso clamor y lágrimas. Y recordamos que el Señor en su oración en el monte, pues fue con sudor y lágrimas, inclusive sudó sangre también, ¿verdad? Dice, al que podía salvarle de la muerte, y luego dice, fue escuchado. Y aquí es donde decimos, bueno, ¿cómo dices que fue escuchado el que podía salvarle de la muerte y no lo salvó? ¿Cómo es que fue escuchado? Bueno, entonces ahí no estamos interpretando bien esta palabra, porque acordémonos que el Señor nos dice, yo doy mi vida, a mí nadie me la quita. Entonces, él ya estaba, o sea, su misión era entregar la vida, ¿sí? Más bien fue escuchado que la muerte no lo retuvo. Fue salvado de la muerte en la resurrección. Y luego dice por su actitud reverente. Cuando escuchamos reverente, pues significa que en un respeto y una sumisión a la voluntad de Dios, una sumisión. Padre, si es posible, alejas de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. Aquí se sujetó a la voluntad del Padre. Dice, y llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Entonces, el Señor es la causa de nuestra salvación eterna, pero nos muestra el mismo camino que Él siguió, el camino de la obediencia. Él fue obediente al Padre, nos pide que nosotros seamos obedientes a Él para alcanzar la salvación eterna. Esta sería la técnica del tiempo transcurrido. Muy bien. Ahora vamos a ver la técnica, otro ejemplo de la técnica de las etapas. Consiste en describir las etapas señaladas en el texto o dividir lo que hemos leído en las etapas que consideremos convenientes, de preferencia de 3 a 7 etapas. Pues vamos a ver Hechos 4, 20, 23, 24a, 29 y 31. Dice, no podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Una vez libres, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y ancianos. Al oírlo, todos a una elevaron su voz a Dios. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para realizar curaciones y señales prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios. Vamos a dividir aquí algunas etapas para poder profundizar en el mensaje. De entrada, dice, no podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Esa fue la respuesta de Pedro y Juan al Sanedrín. No podemos dejar de hablar. Y aquí podemos poner una reflexión de esta misma etapa, de este punto. Y sería, arde en tus entrañas la palabra de Dios y es tan grande ese fuego que no lo puedes contener. Es tan grande que no puedes contenerlo, no puedes dejar de hablar de las maravillas que el Señor ha hecho y hace hoy día en tu vida. Esa sería la reflexión en esta etapa. La siguiente etapa dice, vinieron a los suyos.
Y aquí nos dice que acudieron a su comunidad, vinieron a los suyos, se fueron a la comunidad. Y la reflexión sería, ¿eres parte de una comunidad? Porque en Pentecostés el Señor nace la iglesia. El Señor se derrama y quiere salvarnos en comunidad y no aisladamente. O sea, no ando como llanero solitario, yo solo por todos lados, predicando la palabra de Dios. O sea, eso es bueno que la prediques, pero un punto importante es tener tu comunidad. Y ellos acudieron a su comunidad. Y otra de las cosas que nos dice esta misma palabra, dice, elevaron su voz. O sea, nos habla que es una comunidad orante. La reflexión sería una comunidad que confía en el amor y poder de Dios para obrar. Y preguntaría, ¿me reúno a orar con mi comunidad, comenzando con mi familia, mi primer comunidad, y siguiendo con mis hermanos en Cristo Jesús? Cuarta etapa. Dice la palabra, predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios. Aquí es donde se pide la intervención del Señor. Pero notemos que lo primero que piden es valentía. No piden que desaparezcan las pruebas, ni que desaparezcan que los estaban persiguiendo. Como a veces nosotros, muchas veces es lo que hacemos. Señor, quítame esta prueba, quítame este problema. Quítame en el trabajo, Señor, cómo me persiguen, o en la escuela, o mi familia, mis amigos, mis compadres, etcétera, cómo me persiguen por ser cristiano. Y fíjate lo que pidieron. Ellos no pidieron que las pruebas le fueran quitadas. Al contrario, pidieron valentía. Nosotros ¿tendremos menor Espíritu Santo que los apóstoles? Pues ciertamente que no. La diferencia es que ellos sí confían en el Señor y son dóciles al Espíritu Santo. El Señor puede y quiere realizar grandes cosas en ti y a través de ti. Esto es lo que le pedimos al Señor. Que Él se manifieste grandemente. No que nos quite las pruebas, sino en medio de las pruebas, que su palabra nos sostenga y que podamos predicarla y vivir y honrar su palabra. La quinta etapa. Retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. O sea, fue la respuesta de Dios. Este fue un nuevo Pentecostés. Porque Pentecostés no se agota, ¿sí? El primer Pentecostés que leemos en Hechos, pues es cuando estaban reunidos con María y se posan las lenguas de fuego sobre cada uno y sale Pedro a predicar, ¿sí? Pero Pentecostés y la acción del Espíritu Santo no se agota. Y ellos piden la intervención del Señor y aquí está el Espíritu Santo dándoles esa valentía. Y el Señor les concede predicar con valentía y hacer prodigios por el nombre de Jesús. Aquí es importante. No hacer prodigios para que yo sea reconocido, para que todos vean mi santidad, para que todos vean mis carismas, para que todos vean mis dones. Ah, pues entonces ya le estás robando o le pretendes robar la gloria al Señor. Si tú tienes bien presente, si tú lo que quieres en lo interior de tu corazón es darle gloria al Señor, no importa qué dones y carismas te dé, entonces muy probablemente Él te dé esos carismas porque no van a ser para tu gloria, sino para la gloria del Señor. Técnica de las etapas. Y la técnica de los modelos, es decir, buscarle algún modelo positivo o negativo a la audiencia que les vamos a predicar.
Y pues veíamos que hay muchos modelos que podemos ver en niños, hay varios ejemplos de niños, de jóvenes, de matrimonios, trabajadores, intercesores, madres, padres, hermanos, amigos, etcétera, 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 ¿verdad? Aquí es buscar un modelo dependiendo de la audiencia que le voy a predicar y desde ahí tomar la cita para dar el mensaje. Muy bien. Entonces, las técnicas que hemos visto fue la semántica, antónimos, juego de palabras, contexto, el contexto, preguntas al texto, la visualización, dramatización, identificación, cuestionamientos, elementos comunes. Estos ejemplos los vimos la semana pasada y en esta clase nos estamos concentrando en técnicas de los tiempos, técnica de las etapas y los modelos. Muy bien, ahora entremos al tema de pistas de aterrizaje. Y más que nada, aquí es visualizar en qué pista vamos a aterrizar, hacia dónde vamos a dirigir la predicación. Hay que tener en cuenta que lo más difícil en una predicación son dos momentos. Al principio, los primeros minutos. ¿Por qué los primeros minutos? Porque en los primeros minutos tienes que captar la atención de la audiencia, tienes que atraer la atención de tal manera y seguirla atrayendo en el resto de tu predicación para que no pierdan el interés. Entonces, pero los primeros minutos son esenciales, ¿sí? Alguien que te está viendo en 2, 3 minutos, o captaste su atención o ya se desconectó. Entonces, los primeros minutos son los esenciales y son de los más difíciles en una predicación. Y los últimos minutos también, porque es bueno, ya todo lo que pegué, ¿hacia dónde voy a aterrizar? ¿Hacia dónde los voy a llevar? ¿Sí? Y aquí nos vamos a enfocar, ya hemos hablado un poquito de los primeros minutos, ahora vamos a enfocarnos en a dónde vamos a aterrizar. ¿Cuáles son esas pistas de aterrizaje? Dice, un buen despegue, o sea, los primeros minutos, es tener una buena motivación inicial. El predicador sabe lo que quiere y cómo motivar a los otros para lograrlo. Debe tener claro hacia dónde va a dirigir su mensaje, es decir, hacia qué pista de aterrizaje, hacia dónde va a dirigir a la audiencia. Y pues hay 4 grandes pistas de aterrizaje. La primera y más importante, cultivar la relación del hombre con Dios. Añoran en lo más profundo de su corazón una voz que les hable de Dios, como un poder a su favor, como una luz para su camino y un bálsamo para sus heridas. De allí la importancia de presentarlo como un padre que nos ama, como un hijo que se hace uno con nosotros y un Espíritu Santo que nos llena de su presencia. Es decir, trabajamos en la relación del hombre con la Santísima Trinidad, con las 3 personas de la Santísima Trinidad. A veces me voy a enfocar en uno, a veces en otro, o en otra de las personas, o a veces en la Santísima Trinidad en conjunto, o en Dios en conjunto. Muy bien, esa es la primera pista de aterrizaje. La segunda, la relación del hombre consigo mismo. Aquí vemos que por diferentes razones el ser humano está descontento de sí mismo. Habría que hacer énfasis en al menos los siguientes conceptos para que el hombre trabaje en sí mismo. Primero, el realismo. Invitar a tener una mirada limpia ante la vida, sin idealismos ni pesimismos. Esta es mi vida. Esta es mi historia, el don del Señor para mí. Debo aprender a vivir en el hoy y en el aquí, como dicen, el hoy y en el aquí y en el así también. Dice Filipenses 3, 13 y 14. Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía, pero una cosa hago, olvido
lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Entonces, los ubicamos, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo de una cita que nos invita a vivir en esta realidad de hijo de Dios, no a quedarme en el pasado o tenerle miedo al futuro, sino lanzarme hacia Cristo. Muy bien. También en esta pista de aterrizaje de trabajar consigo mismo es perdonar para ser liberado. ¿A quién le tengo que perdonar? Pues primeramente a Dios. Algunos dirán, ¿cómo es posible que yo perdone a Dios? Pues sí, hay muchos de nosotros que culpamos a Dios de muchos de nuestros males, de muchas de nuestras cosas, porque se murió mi abuelito, mi abuelita, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, etcétera, etcétera. Y si es necesario para sanar, también perdonar a Dios. Perdonarnos a nosotros mismos por los errores que hemos cometido y no nos perdonamos. Y sigue ese aguijón ahí en nosotros y no nos deja avanzar. Y perdonar al prójimo, incluso al enemigo, para librarnos. Y aquí vemos la cita de Mateo 18:22. Dícele Jesús, no te digo hasta 7 veces, cuando habla del perdón, sino hasta 70 veces 7. Palabra de Dios. Y nosotros sabemos que el número 7 para los judíos es un número simbólico. En 7 días fue creada, fue hecha la creación, en 7 días el mundo, ¿sí? Entonces, 7 es perfección, significa también siempre. Entonces, cuando el Señor dice y 70 también significa siempre. Entonces, cuando dice Jesús, no solamente, le dice a Pedro, no solamente 7 veces, o sea, no solamente siempre, sino siempre de los siempre debes perdonar. Muy bien, entonces vamos viendo la segunda pista, la relación del hombre consigo mismo y los conceptos a mejorar la relación del hombre consigo mismo. Vemos el realismo, perdonar y trascender. Trascender. Es la capacidad de ver más allá de nuestra realidad. Es vislumbrar, aún en las sombras que nos rodean, la presencia amorosa de Dios que con su providencia y de una manera misteriosa está guiando nuestra historia hasta un final feliz. Y lo vemos en 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. Es un ejemplo. Por eso no desfallecemos. Aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre interior se va renovando de día en día. En efecto, la leve tribulación de un momento nos produce sobre toda medida un pesado caudal de gloria eterna, a cuanto no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles. Pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas. Palabra de Dios. Entonces, es esta mirada de trascendencia. Sí hay cosas terrenas que me afectan en el aquí y en el ahora, pero mi llamado es a la eternidad junto con Dios. Y estas cosas, esta leve tribulación, si se la ofrezco al Señor, voy a trascender. Es por eso que también en Hebreos 12 nos dice, os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aquí en la tribulación yo me ofrezco como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo para trascender. ¿Sí? Entonces aquí es trabajar en esa relación del hombre consigo mismo para trascender.
Muy bien. La tercera pista de aterrizaje, la relación del hombre con su prójimo. Y pues vámonos a Mateo 22, del 27 al 40, donde dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos prenden toda la ley y los profetas. Palabra de Dios. Entonces, aquí en el amor a Dios, al Señor, y en el amor al prójimo, se resume toda la ley. Entonces, aquí es donde estamos trabajando en esta pista de aterrizaje de la relación del hombre con su prójimo. Y hay varios elementos que nos pueden ayudar a reforzar esto. Podemos desarrollar conceptos como la comprensión, la paz, el diálogo, la educación, la aceptación, la comunión, la tolerancia, el servicio, la cooperación, el perdón, la justicia, la dignidad, la liberación, la amistad, la integración, la solidaridad, la comunicación, la reconciliación. Son conceptos que nos ayudan a trabajar en esta relación del hombre con su prójimo para que llegue a amar al Señor y a su prójimo como a sí mismo. Tercer pista de aterrizaje. Y la cuarta pista, la relación del hombre con la naturaleza. Dice el Salmo 145 del 9 al 10. Bueno es Yahvé para con todos, tierno con todas sus criaturas. Que te alaben, Yahvé, tus criaturas, que te bendigan tus fieles. Palabra de Dios. Y si vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 340, dice, la interdependencia de las criaturas es querida por Dios. O sea, no que estén independientes, sino que interdependan unas de otras. El sol y la luna, el cedro y la florecilla, el águila y el gorrión, las innumerables diversidades y desigualdades significan que ninguna criatura se basta a sí misma. De hecho, Dios mismo vive en comunidad, ¿sí? Que no existen sino en dependencia unas de otras para complementarse y servirse mutuamente. Este es un bello número que viene en el 340, que nos habla de la relación del hombre con la naturaleza. Y veamos un ejemplo hermoso que es un extracto de la alabanza de las criaturas de San Francisco de Asís. Dice, loado seas mi Señor con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol, el cual es día y por el cual nos alumbras. Loado seas mi Señor por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las has formado luminosas y preciosas y bellas. Loado seas mi Señor por el hermano viento y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas das sustento. Loado seas mi Señor por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. Loado seas mi Señor por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche, y él es bello y alegre, robusto y fuerte. Loado seas mi Señor por nuestra hermana, la Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Loado seas mi Señor. Trabajar en esta cuarta pista, la relación del hombre con la naturaleza. ¿Cuándo podemos decir que hemos aterrizado, que no se nos cayó el avión, que hemos aterrizado exitosamente en una pista? Pues cuando la predicación lleva a nuestros interlocutores a crecer en su relación con Dios, la pista número 1. Si se les
hace conscientes de su dignidad de hijos por su imagen y semejanza con Dios, redimidos por Cristo y templos del Espíritu Santo. O sea, se trabaja en ellos mismos. La pista número 2. Si son movidos a mejorar sus relaciones humanas, siendo cada vez más solidarios, capaces de compartir y trabajar con otros en la construcción de un mundo más justo y más fraterno. Pista número 3, relación con el prójimo. Y si se logra que el hombre descubra su misión de cuidar y cultivar la creación y se comprometa a trabajar por hacer más habitable este planeta, promoviendo un gran respeto a las distintas formas de vida y a los recursos naturales que el Señor nos ha regalado. Pista número 4, la relación del hombre con la naturaleza. Entonces, pues estas fueron las 4 pistas: la relación del hombre con Dios, consigo mismo, la relación del hombre con su prójimo y la relación del hombre con la naturaleza. ¿Hacia dónde voy a llevar este mensaje? ¿A cuál relación quiero fortalecer con mi mensaje? Muy bien. Ahora, hablando un poquito del video semanal de esta semana, pues sigue siendo de 3 minutos. De 2 minutos 30 a 3 minutos 30, ya sabemos. Se dice el auditorio que se va a exponer, presentarse y presentar el tema, al menos leer una cita bíblica, desarrollar la exposición, testimonio personal con respecto al tema impartido, exhortación e invitación. Aquí esto es, ya estamos viendo aquí la pista. ¿Hacia dónde los estoy llevando con la predicación? ¿A hacer qué? ¿Creer en qué? ¿Y qué nueva actitud? Y esta semana nos toca profundizar en la técnica C. Vamos a meter algún juego de palabras en nuestra predicación de 3 minutos. El Señor me los guarde y me los cuide. Bendiciones. Gracias.